Encontré mi apartamento destruido, caja fuerte forzada y las cenizas de mamá esparcidas por el suelo. Mi hermana se había llevado hasta las joyas de la familia que juramos nunca vender, huyendo con el expresidiario que conoció en la aplicación. La policía dijo que no podían hacer nada porque ella era familia y tenía un poder notarial antiguo, pero ellos no sabían que el verdadero dinero estaba en bitcoins que solo yo conocía la contraseña. Ese jueves por la mañana, cuando giré la llave de mi apartamento después de 3 días visitando a la tía Elena en Guadalajara, el silencio me golpeó como una bofetada. Ni siquiera el ronroneo familiar de Max, mi gato persa, me recibió. El pasillo estaba anormalmente oscuro. Las cortinas que siempre dejaba abiertas estaban cerradas herméticamente. Pero nada me preparó para lo que encontré al encender las luces de la sala. Muebles volcados, cajones arrancados de raíz, papeles esparcidos como confeti después de una fiesta que nadie quería celebrar, y ahí, en el centro de todo, la caja fuerte de papá. Esa reliquia de acero que había guardado los secretos de nuestra familia durante 20 años, yacía abierta como una boca desdentada, con rastros de soldadura fresca en los bordes. Pero lo que me partió el alma fue encontrar las cenizas de mamá derramadas sobre la alfombra persa que ella misma había bordado. El frasco de cristal que contenía lo único que nos quedaba de ella estaba hecho pedazos, como si alguien lo hubiera arrojado con odio. Soy Camila Rodríguez, 31 años, programadora de sistemas y la hermana mayor que siempre creyó en dar segundas oportunidades. Durante 5 años había compartido mi hogar con Patricia, mi hermana menor de 28 años, después de que perdiera su trabajo como recepcionista y se endeudara hasta el cuello. Lo que no sabía era que mientras yo trabajaba 12 horas diarias para mantener nuestro estilo de vida, ella había estado planeando meticulosamente la traición más brutal que una hermana puede infligir a otra. La primera pista llegó cuando revisé mi teléfono y vi 37 llamadas perdidas de diferentes números bancarios. Mi estómago se contrajo cuando marqué el número de atención al cliente de mi banco principal. Señorita Rodríguez, necesitamos confirmar las transferencias realizadas ayer por la tarde, dijo la operadora con voz profesional pero tensa. Se retiraron 400,000 pesos de sus cuentas de ahorro e inversión mediante transferencias electrónicas autorizadas con su poder notarial. El mundo se detuvo. Ese poder notarial lo había firmado hace 3 años, cuando Patricia atravesaba una crisis emocional después de su divorcio, y yo viajaba constantemente por trabajo. Era solo una precaución, una forma de que pudiera manejar emergencias si algo me pasaba. Nunca imaginé que mi propia hermana lo usaría para destruirme. ¿A dónde se transfirió el dinero?, pregunté con la voz quebrada. A una cuenta a nombre de Patricia Elena Rodríguez Méndez, señorita. Las transferencias se procesaron a las 3:45 de la tarde de ayer. Mientras la operadora seguía hablando sobre procedimientos e investigaciones, yo caminaba como zombi por mi apartamento devastado. En la cocina encontré una nota manuscrita sobre la mesa, con la letra cursiva de Patricia que conocía desde la infancia. Camila, para cuando leas esto ya estaremos muy lejos. Rodrigo y yo necesitábamos un nuevo comienzo, y tú siempre has tenido más dinero del que necesitas. Considera esto una compensación por todos los años que me mantuviste como si fuera tu mascota. Las joyas de mamá las venderemos en el extranjero. Ese dinero también nos servirá. No nos busques. P.D. Tu gato está en el refugio de la colonia Roma. Rodrigo. Ese nombre me hizo temblar de ira. Rodrigo Salinas, el novio que Patricia había conocido en una aplicación de citas hace 6 meses. Un hombre de 35 años con tatuajes en el cuello, antecedentes penales por fraude, y una sonrisa que desde el primer día me pareció la de un depredador evaluando a su presa. Cuando se lo presentó, él me miró de arriba abajo como si estuviera calculando mi valor neto. Patricia se había vuelto secretiva desde que empezó a salir con él. Conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Salidas nocturnas sin explicación. Y yo, como la idiota confiada que siempre fui con mi familia, atribuí estos cambios a que finalmente había encontrado a alguien que la hacía feliz después de su doloroso divorcio. Corrí al refugio de animales, donde efectivamente encontré a Max, mi compañero de 8 años, abandonado con una nota que decía, «Ya no lo queremos». El veterinario me explicó que el gato había llegado deshidratado y asustado, como si hubiera sido arrojado ahí sin contemplaciones. Mientras Max se acurrucaba en mis brazos, temblando, sentí cómo la traición de Patricia adquiría una dimensión aún más cruel. No solo me había robado mi dinero y las joyas de mamá, había intentado lastimarme en todos los niveles posibles. Esa noche, sola en mi apartamento saqueado con Max ovillado en mi regazo, llamé a la policía. El oficial Martínez,
Un hombre de mediana edad, con expresión hastiada, tomó mi denuncia con la energía de alguien llenando un formulario de rutina. Señorita, entiendo su frustración, pero su hermana tenía un poder notarial válido, explicó mientras garabateaba en su libreta. Técnicamente no cometió ningún delito. Es un asunto civil, familiar. ¿Familiar? Exploté. Me robó 400,000 pesos, las cenizas de mi madre y las joyas heredadas de 5 generaciones. El oficial suspiró. Mire, en estos casos de disputas entre familiares, especialmente cuando hay documentos legales de por medio, nosotros no podemos intervenir. Mi consejo es que busque un abogado civil. Después de que se marchó, me quedé sentada en mi sofá destrozado, rodeada del caos que había sido mi vida ordenada, sintiendo cómo la injusticia me quemaba las entrañas. Patricia conocía perfectamente el sistema legal. Su exesposo era abogado, y durante su matrimonio había aprendido cómo manipular las lagunas legales. Había planeado esto con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo. Pero mientras limpiaba los fragmentos del frasco de las cenizas de mamá, recordé algo que Patricia nunca supo, algo que ni siquiera figuraba en mis estados de cuenta bancarios tradicionales. 2 años atrás, cuando las criptomonedas comenzaron a despegar, había invertido 100,000 pesos en bitcoins como un experimento. Esa inversión ahora valía más de 2 millones de pesos, y solo yo conocía las contraseñas de acceso. Patricia había robado mi dinero visible, pero el verdadero tesoro permanecía intocado en una billetera digital que ella ni siquiera sabía que existía. Por primera vez desde que había encontrado mi hogar destruido, sonreí. Mi hermana creía que me había dejado en la ruina, pero en realidad acababa de despertar a alguien que tenía los recursos y la motivación para convertir su triunfo en su peor pesadilla. Esa madrugada, mientras Max dormía en su cama favorita que milagrosamente había sobrevivido al saqueo, abrí mi laptop y comencé a planear. Si Patricia quería jugar con dinero y poder, le iba a enseñar cómo se jugaba realmente ese juego. Y esta vez, las reglas las pondría yo. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia tiene el sabor exacto de la traición devuelta con intereses. Al día siguiente comencé mi investigación como si fuera un detective privado, rastreando a los criminales más buscados del país. Convertí mi computadora en un centro de comando, con múltiples pantallas desplegando información sobre Patricia y Rodrigo. Lo primero que descubrí fue que su plan perfecto tenía más agujeros que un queso suizo. Patricia había dejado un rastro digital tan obvio que hasta un niño de 12 años podría seguirlo. Sus redes sociales, que pensó haber eliminado, seguían apareciendo en caché de Google. Fotos georreferenciadas desde Puerto Vallarta, donde aparecía con Rodrigo brindando con champán caro en restaurantes de lujo. Mi dinero siendo despilfarrado en una luna de miel que yo estaba financiando sin saberlo. Pero lo más revelador fue lo que encontré sobre Rodrigo Salinas en los registros públicos. No solo tenía antecedentes por fraude, había estado en prisión por estafar a 3 mujeres mayores, robándoles sus ahorros de vida después de conquistarlas con promesas de amor eterno. Una de sus víctimas, doña Mercedes Gutiérrez, de 72 años, había perdido su casa por culpa de este parásito humano. Patricia siempre fue ingenua, murmuré mientras revisaba los expedientes, pero nunca pensé que fuera tan estúpida. El patrón de Rodrigo era predecible como un reloj suizo. Identificaba mujeres vulnerables con acceso a dinero, las seducía durante meses, ganaba su confianza completamente, y luego las dejaba en la ruina antes de desaparecer con una nueva identidad. Patricia acababa de convertirse en la víctima número 4 de este depredador profesional, solo que esta vez él había subestimado gravemente a la familia de su presa. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido con Lada de Jalisco. «Camila», escuché la voz nerviosa de Patricia al otro lado de la línea. «Necesito que hablemos». «Oh, ahora quieres hablar», respondí con un tono que podría congelar el infierno. Después de robarme, destruir mi hogar y esparcir las cenizas de mamá como si fueran basura. No era personal, hermana. Solo, necesitábamos el dinero para empezar de nuevo. Rodrigo dice que en 1 año te podemos devolver todo con intereses. Me reí con tanta amargura que Max levantó la cabeza alarmado. ¿Rodrigo dice? Patricia, ¿sabes que tu noviecito ha estafado a 3 abuelas antes que a ti? ¿Sabes que una de ellas perdió su casa por culpa de él? Silencio del otro lado. Luego, con voz más pequeña. Eso son mentiras. Rodrigo me explicó sobre sus problemas pasados. Era un malentendido que lo llevó a la cárcel por 4 años. «¡Estás celosa!»,
Explotó súbitamente con la Patricia manipuladora que conocía desde la infancia. Siempre has estado celosa porque yo encontré a alguien que me ama de verdad, no como tú que vives sola con tu gato. Esa frase fue el catalizador que necesitaba. Patricia acababa de demostrarme que no sentía ni una pizca de remordimiento por lo que había hecho. En su mente retorcida, yo era la villana de su historia romántica. Patricia, escúchame bien, dije con voz peligrosamente calmada. Vas a devolver hasta el último peso que robaste, incluido el valor de las joyas de mamá. Y si no lo haces por las buenas, lo harás por las malas. ¿O qué? ¿Vas a llorarle a la policía otra vez? Ya te dijeron que no pueden hacer nada. No, hermanita, voy a hacer algo mucho peor. Voy a arruinarte la vida como tú arruinaste la mía. Colgué antes de que pudiera responder y inmediatamente puse manos a la obra. Si Patricia creía que la policía era mi única opción, estaba a punto de recibir una educación muy costosa sobre las muchas formas de destruir a alguien sin romper una sola ley. Mi primer movimiento fue contactar a las víctimas anteriores de Rodrigo. Doña Mercedes, la señora que había perdido su casa, vivía ahora con su hija en una colonia humilde de la Ciudad de México. Cuando la llamé y le expliqué la situación, su voz se llenó de una ira que había estado fermentando durante años. «Ese maldito desgraciado», murmuró. Sabía que volvería a hacer lo mismo. Mi nieta es abogada, especializada en recuperación de activos. Si me das toda la información que tienes sobre dónde están y qué cuentas están usando, podemos iniciar un proceso de embargo preventivo. ¿Embargo preventivo? Sí, mija. Si podemos demostrar que el dinero que están gastando proviene de un delito, podemos congelar todas sus cuentas mientras se investiga. Y cuando digo todas, me refiero a todas. La nieta de doña Mercedes, la abogada Patricia Gutiérrez, qué ironía del destino que se llamara igual que mi hermana, me explicó el proceso durante una videollamada esa misma tarde. Era una mujer de 35 años con ojos afilados como navajas y una sonrisa que prometía problemas serios para los estafadores. El poder notarial que usó tu hermana tiene limitaciones legales, me explicó mientras revisaba los documentos que le había enviado. No puede ser usado para transferencias masivas sin una justificación médica o de emergencia documentada. Como tú estabas viajando por placer, no por incapacidad, esas transferencias pueden ser consideradas abuso de confianza. ¿Eso significa que puedo recuperar mi dinero? Mejor que eso. Significa que podemos convertir esto en un caso penal por abuso de confianza agravado. Rodrigo tiene antecedentes, así que para él sería reincidencia. Estamos hablando de 5 a 10 años de cárcel. Mientras Patricia se creía una maestra criminal bebiendo margaritas en Puerto Vallarta, yo estaba construyendo el caso legal que los hundiría a ambos. Pero eso era solo el primer paso de mi plan. La justicia legal era lenta y a veces impredecible. Yo quería algo más inmediato, más personal. Mi segundo movimiento fue rastrear exactamente dónde estaban gastando mi dinero. Patricia había cometido el error clásico de los delincuentes novatos: usar las mismas tarjetas de débito en múltiples lugares. A través de un contacto en el banco pude obtener un reporte detalloso de todas las transacciones. Hotel de 5 estrellas, 12,000 pesos por noche. Restaurantes de lujo, 3,000 pesos por cena. Tiendas de ropa exclusiva, 25,000 pesos en un solo día. Spa de lujo, 8,000 pesos por tratamiento. Mi hermana y su novio criminal estaban quemando mi dinero como si fuera papel periódico, viviendo como millonarios con fondos robados. Pero la transacción que me hizo ver rojo fue una de 50,000 pesos en una joyería exclusiva de Puerto Vallarta. Al llamar a la tienda haciéndome pasar por la asistente de Patricia para confirmar una cita, descubrí que habían vendido las joyas de mamá, 4 generaciones de tesoros familiares, por una fracción de su valor real, y con ese dinero habían comprado anillos de compromiso. Patricia se había prometido con Rodrigo usando el dinero de la venta de las joyas de nuestra madre muerta. Esa noche, sola en mi apartamento todavía en proceso de reparación, tomé la decisión que cambiaría todo. Abrí mi billetera digital de bitcoins y contemplé el saldo: 2,300,000 pesos. Una fortuna que Patricia ni siquiera sabía que existía. Pero en lugar de usarla para reconstruir mi vida, la iba a usar para destruir la suya. Si mi hermana quería jugar a ser una criminal, le iba a enseñar cómo se veía una verdadera maestra del juego. Y cuando terminara con ella y con Rodrigo, se iban a arrepentir de haber nacido, de haberse conocido, y especialmente de haber puesto sus manos sucias en mi dinero y en la memoria de nuestra madre. El teléfono sonó nuevamente.
Era Patricia, probablemente esperando que hubiera recapacitado y aceptado mi destino como víctima silenciosa. Pero cuando contesté, mi voz tenía el filo de un cuchillo recién afilado. Hola, hermanita. Espero que estés disfrutando tu luna de miel, porque está a punto de convertirse en tu peor pesadilla. Los siguientes días los dediqué a ejecutar una estrategia que habría hecho sentir orgulloso a cualquier general de guerra. Patricia y Rodrigo creían que habían ganado, pero en realidad acababan de despertar a una versión de mí que ni yo misma conocía. Una mujer con recursos ilimitados, inteligencia superior y una sed de justicia que no se detendría hasta ver a los culpables completamente destruidos. Mi primer golpe fue contactar directamente al hotel donde se hospedaban. Usando mi conocimiento de sistemas informáticos, rastreé su ubicación exacta. El Grand Resort Marina Vallarta, suite presidencial, pagada por adelantado por una semana con mi dinero robado. La ironía de que estuvieran gastando mi patrimonio en lujos que nunca podrían costear por sí mismos añadía una satisfacción perversa a mi plan de venganza. Buenos días. Habla la licenciada Camila Rodríguez. Dije al gerente del hotel con mi voz más profesional. Represento a la empresa de seguros International Security. Tenemos reportes de que una de las tarjetas usadas en su establecimiento podría estar comprometida en un fraude internacional. El gerente, obviamente alarmado, me transfirió inmediatamente al departamento de seguridad. Les proporcioné los números exactos de las tarjetas que Patricia había usado, explicando que eran producto de robo de identidad y que cualquier cargo adicional podría hacer al hotel cómplice de lavado de dinero. Necesitamos congelar inmediatamente cualquier servicio a crédito para los huéspedes Patricia Rodríguez y Rodrigo Salinas, concluí, y requerimos que nos notifiquen cualquier intento de extensión de su estadía. En menos de 2 horas, recibí la llamada que esperaba. El gerente de seguridad del hotel me informó que Patricia había intentado extender su estadía 3 días más, pero al pasar la tarjeta para autorización, el sistema la había rechazado automáticamente por sospecha de fraude. La señora se puso histérica, me contó el gerente con tono divertido. Gritaba que era imposible, que acababa de heredar dinero de su madre muerta. Su acompañante masculino se veía muy nervioso, como si supiera que algo malo iba a pasar. Rodrigo tenía razón en estar nervioso. Mi segundo movimiento ya estaba en marcha. Mientras Patricia intentaba desesperadamente entender por qué sus tarjetas no funcionaban, yo estaba en la oficina de la abogada Patricia Gutiérrez, firmando una demanda penal por abuso de confianza agravado, fraude familiar y apropiación indebida. Pero esto no era una demanda ordinaria. Era una obra maestra legal diseñada para atacar desde todos los ángulos posibles. Incluimos también a Rodrigo como coautor intelectual, me explicó la abogada mientras revisábamos los documentos. Sus antecedentes penales y el patrón de comportamiento establecen claramente que él influyó en tu hermana para cometer estos delitos. Para él, la reincidencia significa que no hay posibilidad de libertad condicional. ¿Y Patricia? Primera vez oficialmente. Pero el monto involucrado y el agravante de traición familiar la colocan en una sentencia de 4 a 8 años, sin posibilidad de suspensión condicional debido a la cantidad robada. Pero lo más delicioso del plan legal era una cláusula que había insistido en incluir: embargo preventivo de todos los bienes adquiridos con el dinero robado, incluyendo la devolución obligatoria de cualquier objeto vendido con esos fondos. Patricia tendría que devolver hasta el último peso gastado, con intereses y penalizaciones. Mi tercer movimiento fue el más personal de todos. Usando mis bitcoins, contraté a un investigador privado especializado en localización de personas y recuperación de activos. Roberto Silva era un ex policía judicial que se había especializado en casos de fraude familiar, un hombre de 50 años con conexiones en todo el país y una reputación impecable por conseguir resultados. Tu hermana y su novio son aficionados, me dijo Roberto después de revisar toda la información que le había proporcionado. Están dejando un rastro más obvio que un elefante en una cristalería. Dame 48 horas y tendrás la ubicación exacta de cada peso que robaron. Mientras Roberto trabajaba, yo me enfocaba en el aspecto psicológico de mi venganza. Conocía a Patricia mejor que nadie. Sus miedos, sus inseguridades, sus puntos débiles. Había pasado 28 años observando cómo manipulaba situaciones para salirse con la suya, y ahora iba a usar ese conocimiento en su contra. Creé perfiles falsos en redes sociales y comencé a contactar a todas las personas del círculo social de Patricia, no para difamar directamente, sino para plantar semillas de duda. Un comentario casual aquí, una pregunta inocente allá, hasta que sus amigos comenzaron a preguntarse por qué Patricia había desaparecido súbitamente con un hombre de antecedentes criminales. La primera grieta en su fachada perfecta apareció cuando su mejor amiga, Lucía, me llamó preocupada. Camila, ¿es cierto que Patricia se fue con ese tal Rodrigo?
Alguien me dijo que él había estado en la cárcel. Es cierto, respondí con voz quebrada, interpretando a la hermana traicionada a la perfección. Se llevó todos mis ahorros y huyó con él. La policía dice que no pueden hacer nada. ¡Dios mío! ¿Por qué no me dijiste nada? Patricia me hizo jurar que no le contaría a nadie sobre Rodrigo. Decía que la familia no entendería su amor verdadero. En 48 horas toda la ciudad sabía que Patricia Rodríguez había robado a su propia hermana para fugarse con un ex convicto. Su reputación, algo que siempre había valorado más que cualquier otra cosa, quedó hecha a pedazos. Sus amigas comenzaron a bloquearla en redes sociales. Sus ex compañeros de trabajo hablaban de ella como de una criminal, y hasta su peluquera de confianza se negó a atenderla cuando intentó hacer una cita telefónica. Pero mi golpe maestro estaba por llegar. Roberto me llamó exactamente 48 horas después con información que superó todas mis expectativas. «Los encontré», anunció con satisfacción. «Y tengo noticias que te van a encantar. Tu hermana no solo gastó tu dinero, también vendió las joyas de tu madre en 3 joyerías diferentes para maximizar las ganancias. Pero aquí viene lo bueno. Una de esas joyas era un collar de perlas que había sido reportado como robado hace 5 años. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que Patricia vendió propiedad robada, lo cual es un delito federal separado. Pero mejor aún, el collar pertenecía originalmente a la esposa de un político muy poderoso de Jalisco. Cuando se enteraron de que apareció en una joyería de Puerto Vallarta, mandaron a sus propios investigadores. Y Patricia y Rodrigo no solo van a enfrentar cargos por robarte a ti, van a enfrentar cargos federales por tráfico de objetos robados. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión federal. Mientras Roberto hablaba, sentí cómo se completaba el círculo de la justicia. Patricia había creído que podía robarme impunemente, que sus conexiones familiares la protegerían de las consecuencias, pero su avaricia la había llevado a meterse con gente mucho más poderosa y peligrosa que yo. Esa noche, mientras cenaba en mi apartamento ya restaurado con Max, puroneando en mi regazo, recibí la llamada que había estado esperando. «¿Camila?» La voz de Patricia sonaba quebrada, desesperada. «Necesito ayuda. Rodrigo desapareció con todo el dinero que quedaba. Estoy sola en Puerto Vallarta sin un peso. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté con frialdad glacial. «Eres mi hermana. Por favor. Hay policías buscándome por algo de unas joyas. No entiendo qué está pasando». «Oh, yo sí entiendo perfectamente qué está pasando, Patricia. Estás cosechando exactamente lo que sembraste. Por favor, te devuelvo todo, te lo juro. Solo ayúdame a volver a casa». Por primera vez en días, sonreí genuinamente. «Claro que vas a devolver todo, hermanita. Pero no porque yo te esté ayudando. Lo vas a devolver porque la ley te va a obligar. Y lo vas a hacer desde la cárcel». «¿Qué? Mañana a primera hora se va a ejecutar una orden de aprehensión en tu contra. Por fraude, por tráfico de objetos robados y por traición familiar. Tu noviecito te abandonó porque sabía lo que venía. Pero tú, como siempre, fuiste demasiado tonta para verlo venir». El silencio del otro lado de la línea era música para mis oídos. Finalmente, Patricia había entendido que su víctima había resultado ser mucho más peligrosa que su verdugo. Y esto era solo el comienzo de lo que le tenía preparado. La mañana siguiente me desperté con una sensación de poder que no había experimentado jamás en mi vida. Por primera vez desde que encontré mi apartamento destruido, me sentí completamente en control de la situación. Patricia había subestimado gravemente a la hermana a quien creía débil e indefensa, y ahora estaba a punto de pagar las consecuencias de esa arrogancia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto, el investigador privado. «Operativo ejecutado. Target localizada y detenida. Rodrigo Salinas también capturado tratando de cruzar la frontera hacia Guatemala. Ambos en custodia federal». Sonreí mientras preparaba mi café matutino. Patricia finalmente estaba experimentando lo que se sentía estar completamente indefensa, sin recursos y sin nadie que la rescatara. La diferencia era que yo nunca había robado ni traicionado a nadie para merecer esa situación. La abogada Patricia Gutiérrez me llamó una hora después con actualizaciones que mejoraron considerablemente mi estado de ánimo. «La detención fue perfecta», me informó con evidente satisfacción profesional. «Tu hermana se puso histérica cuando se enteró de que Rodrigo había huido con los últimos 30,000 pesos que quedaban. Al parecer, él había estado planeando abandonarla desde el principio. Tenía una identidad falsa lista y un vuelo reservado a Centroamérica. ¿Qué tan grave es su situación legal?». «Gravísima. El collar de perlas que vendió pertenecía a la esposa del senador Villarreal. Cuando su equipo de seguridad se enteró de que había aparecido en Puerto Vallarta, montaron una operación federal completa.
Tu hermana no solo enfrenta cargos por robarte, ahora está involucrada en una red de tráfico de objetos robados que se extiende por 3 estados. Mientras la abogada me explicaba los detalles legales, mi mente ya estaba planeando los siguientes movimientos. Patricia había perdido su libertad, pero yo quería asegurarme de que también perdiera cualquier esperanza de reconstruir su vida cuando saliera de prisión. Mi primer objetivo era su círculo social. Patricia siempre había definido su autoestima a través de la admiración de otros, especialmente de sus amigas del club social donde había trabajado antes de perder el empleo. Usando una estrategia de información gradual, me aseguré de que cada persona en su círculo conociera exactamente lo que había hecho. No tuve que inventar nada ni exagerar. Los hechos puros eran lo suficientemente devastadores. Había robado a su propia hermana, destruido las cenizas de su madre muerta, vendido joyas familiares y huido con un criminal que la había abandonado en el primer momento de peligro. Cuando sus antiguas amigas se enteraron de todos los detalles, la reacción fue de repugnancia total. Nunca sospechamos que Patricia fuera capaz de algo así, me dijo Lucía durante una llamada telefónica. Siempre la creímos un poco superficial, pero jamás pensamos que fuera una ladrona. Pero mi venganza más elaborada la reservé para el aspecto profesional de la vida de Patricia. Antes de su racha destructiva, ella había estado buscando trabajo como coordinadora de eventos en hoteles de lujo. Usando mis contactos en la industria tecnológica, me aseguré de que cada vez que un empleador potencial hiciera una búsqueda de antecedentes sobre Patricia Elena Rodríguez, los primeros resultados fueran artículos de periódicos locales sobre su arresto por fraude familiar y tráfico de objetos robados. Su nombre quedó permanentemente asociado con términos como hermana traidora, ladrona familiar y cómplice de criminal reincidente. Cualquier oportunidad futura de empleo respetable había quedado enterrada bajo una avalancha de información que la seguiría por el resto de su vida profesional. 3 semanas después de su arresto, Patricia finalmente logró comunicarse conmigo desde la Prisión Federal de Mujeres de Jalisco. Su voz sonaba completamente diferente. Ya no quedaba rastro de la mujer arrogante que me había robado. En su lugar escuché a alguien quebrado, desesperado, suplicante. «Camila, por favor, necesito que vengas a verme», rogó con voz temblorosa. «Mi abogado de oficio dice que si tú retiras los cargos, podrían reducir mi sentencia». ¿Retirar los cargos?, repetí con una risa que no tenía ni una pizca de humor. «Patricia, tú no solo me robaste a mí, vendiste un collar robado que pertenecía a la esposa de un senador. Esos son cargos federales. Aunque yo quisiera ayudarte, no podría». «Pero yo no sabía que el collar era robado. Mamá me dijo que lo había heredado de la abuela». «Mentira. Mamá nunca te dijo eso porque tú nunca te molestaste en preguntarle sobre la historia de las joyas familiares. Solo las viste como dinero fácil para financiar tu luna de miel con un criminal». El silencio del otro lado se extendió varios segundos antes de que Patricia volviera a hablar, esta vez con un dejo de la vieja manipulación que conocía tan bien. «Camila, soy tu única hermana. Sé que cometí errores terribles. ¿Pero de verdad quieres que pase los mejores años de mi vida en prisión? Piensa en lo que mamá querría». Esa mención de nuestra madre muerta fue el catalizador que hizo explotar toda la ira contenida que había estado acumulando durante semanas. «¿Te atreves a mencionar a mamá?», rugí al teléfono. «¿La misma madre cuyas cenizas esparciste por el suelo como si fueran basura? ¿La misma madre cuyas joyas vendiste para comprar anillos de compromiso con un estafador? No vuelvas a mencionar a mamá nunca más en tu miserable vida». «Camila, por favor». «No. Patricia, escúchame bien porque esta va a ser la última conversación que tengamos en mucho tiempo. Tú elegiste robarme, traicionarme y humillarme. Elegiste destruir todo lo que era sagrado en nuestra familia. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Pero somos familia. Familia era lo que teníamos antes de que decidieras convertirte en una criminal. Ahora eres solo una ladrona que casualmente comparte mi apellido». Colgué antes de que pudiera seguir suplicando y inmediatamente bloqueé todos los números de la prisión. Patricia tendría que enfrentar su destino sin mi ayuda, tal como yo había tenido que reconstruir mi vida sin la suya. 2 meses después, el juicio fue una masacre legal completa. La evidencia era tan abrumadora que el juez comentó que rara vez había visto un caso de traición familiar tan flagrante y calculado. El testimonio de Rodrigo, quien intentó reducir su propia sentencia culpando todo a Patricia, solo empeoró su situación. El acusado Salinas testificó que la señora Rodríguez fue quien sugirió vender las joyas familiares para maximizar las ganancias.
leyó el juez durante la sentencia. También confirmó que ella sabía perfectamente que estaba usando documentos legales de manera fraudulenta para robar a su hermana. Patricia recibió 8 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Rodrigo recibió 12 años por reincidencia. Además, ambos fueron sentenciados a pagar restitución completa de todos los fondos robados, más intereses y penalizaciones que triplicaban la cantidad original. Pero lo más satisfactorio de todo fue la orden judicial que obligaba a Patricia a escribir una disculpa pública formal que sería publicada en los principales periódicos de la ciudad, admitiendo su traición y pidiendo perdón públicamente por profanar las cenizas de su madre y robar las joyas familiares. El día que se publicó esa disculpa, toda la ciudad pudo leer las palabras exactas que había estado esperando escuchar durante meses. Patricia Elena Rodríguez admite haber traicionado la confianza de su hermana Camila, haber robado sus ahorros de vida y haber profanado criminalmente la memoria de su madre fallecida al vender joyas familiares para financiar una fuga con un criminal reincidente. Esa tarde, mientras leía el periódico en mi apartamento completamente restaurado, con Max ronroneando en mi regazo y mis bitcoins habiendo alcanzado un valor de 3 millones de pesos, sentí que finalmente había cerrado el círculo de la justicia. Patricia había creído que podía robarme impunemente, que su estatus de familia la protegería de las consecuencias, pero había aprendido de la manera más dura posible que la traición familiar tiene un precio, y ese precio se paga completo, con intereses, y en la moneda más dolorosa de todas, la destrucción total de la vida que había intentado construir sobre las ruinas de la mía. La venganza había sido un plato servido exactamente a la temperatura correcta, lo suficientemente fría para ser calculada, pero lo suficientemente caliente para quemar todo a su paso. 6 meses después de la sentencia, mi vida había alcanzado un equilibrio que no había experimentado en años. Mi apartamento no solo estaba restaurado, lo había renovado completamente con el dinero de mis bitcoins, convirtiéndolo en un espacio que reflejaba exactamente quién era yo, no quién había sido cuando compartía mi hogar con una traidora. Max había recuperado su peso ideal y su personalidad juguetona. Incluso había adoptado una segunda gata, Luna, una gatita rescatada que se había vuelto la compañera perfecta para mi viejo amigo. Verlos jugar juntos en las tardes me recordaba que la vida podía ser hermosa cuando estaba rodeada de seres que genuinamente me querían. Mi carrera profesional había florecido de maneras que nunca anticipé. La publicidad involuntaria del caso. Los periódicos habían cubierto extensamente la historia de la hermana traicionada que recuperó su dinero. Me había conectado con una red de mujeres empresarias que admiraban mi determinación. 3 de ellas me habían contratado para desarrollar sistemas de seguridad digital para sus compañías, y mi nueva empresa consultora estaba generando más ingresos de los que había ganado trabajando para otros. Pero lo más satisfactorio de todo era el contraste entre mi vida floreciente y la miseria que Patricia estaba experimentando en prisión. A través de contactos legales me enteraba regularmente de su progreso carcelario, y cada reporte confirmaba que su castigo era exactamente proporcional a su crimen. Patricia había descubierto que la vida en prisión federal no se parecía en nada a las telenovelas que solía ver. Sus compañeras de celda, mujeres que habían cometido delitos por necesidad real, no por avaricia, la despreciaban por haber traicionado a su propia familia por dinero. Su estatus como princesa caída la había convertido en un blanco perfecto para la justicia carcelaria. Tu hermana ha tenido que ser trasladada a celdas de protección 2 veces, me informó la abogada Patricia Gutiérrez durante una de nuestras reuniones de seguimiento. Al parecer, las otras internas consideran que traicionar a la familia es uno de los delitos más despreciables posibles. Rodrigo, por su parte, había descubierto que ser un estafador reincidente en prisión federal tampoco era una experiencia placentera. Sus antiguos compañeros de celda lo habían identificado inmediatamente como el tipo de hombre que vendería a su propia madre por una ventaja personal, y lo trataban en consecuencia. Pero mi satisfacción más profunda venía de una fuente inesperada. Había comenzado a usar parte de mis ganancias de bitcoins para ayudar a otras víctimas de fraude familiar. A través de una fundación que establecí discretamente, proporcionaba recursos legales y apoyo emocional a mujeres que habían sido traicionadas por familiares cercanos. La primera persona que ayudé fue doña Mercedes, la señora mayor que Rodrigo había estafado años atrás. Con mi apoyo financiero, pudo contratar abogados especializados y finalmente recuperar su casa. Verla llorar de felicidad cuando le entregué las llaves de su hogar restaurado me dio una satisfacción que ninguna venganza personal podría igualar. «Mija»,
me dijo doña Mercedes mientras abrazaba las llaves contra su pecho. Tú eres un ángel enviado por Dios para hacer justicia. No era un ángel. Era simplemente alguien que había aprendido que el poder verdadero no viene de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de construir algo mejor sobre las ruinas que otros dejan atrás. Un año después del arresto de Patricia, recibí una carta de la prisión. No era de ella. Había cumplido mi palabra de nunca más hablar con la traidora que una vez llamé hermana. La carta venía de una de sus compañeras de celda, una mujer llamada Rosa que había sido sentenciada por defender a sus hijos de un marido violento. Estimada Camila, decía la carta con letra cuidadosa. Quería que supiera cómo está realmente su hermana. Patricia pasa los días llorando y hablando de lo mucho que se arrepiente. Dice que no entiende cómo pudo ser tan ciega para no ver que Rodrigo la estaba usando. Dice que lo perdió todo por un hombre que nunca la amó. La carta continuaba describiendo cómo Patricia había intentado múltiples veces contactarme a través de otros internos, cómo había comenzado a trabajar en la biblioteca de la prisión para ganar centavos por hora, cómo había perdido peso y desarrollado una tos crónica por el estrés. Su hermana me pidió que le dijera que está dispuesta a pasar el resto de su vida tratando de reparar el daño que le hizo, concluía Rosa. Dice que entiende si nunca la perdona, pero necesita que sepa que se arrepiente cada día. Leí la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en un cajón. No sentí tristeza, ni satisfacción vengativa, ni el menor impulso de responder. Patricia finalmente había aprendido la lección que la vida se había encargado de enseñarle, pero esa lección había llegado demasiado tarde para cambiar las consecuencias de sus acciones. El arrepentimiento no devuelve la confianza traicionada. Las lágrimas no resucitan las cenizas profanadas de una madre muerta. Las disculpas no borran el dolor de descubrir que tu propia hermana te considera una enemiga a quien robar. Patricia tendría que vivir con sus decisiones, tal como yo había aprendido a vivir con las mías. La diferencia era que mis decisiones habían estado motivadas por la justicia, mientras que las suyas habían estado motivadas por la avaricia. Esa noche, mientras cenaba en mi apartamento renovado con mis gatos durmiendo tranquilamente cerca, reflexioné sobre el año extraordinario que había vivido. Había perdido a una hermana, pero había ganado el respeto propio. Había perdido mis ahorros originales, pero había multiplicado mi patrimonio. Había perdido la inocencia sobre la lealtad familiar, pero había ganado la sabiduría para protegerme de futuras traiciones. Patricia había creído que robarme me convertiría en su víctima. En lugar de eso, me había convertido en la arquitecta de mi propia justicia y en la guardiana de mi propia fuerza. Al final, la hermana que había intentado destruirme había terminado destruyéndose a sí misma, mientras que yo había emergido de sus cenizas como una versión más fuerte, más sabia y más próspera de quien había sido antes. La traición de Patricia había sido el catalizador que necesitaba para descubrir de qué estaba realmente hecha. Y lo que había descubierto era que estaba hecha de un material mucho más resistente de lo que cualquier ladrona familiar podría imaginar. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.